Hola, ¿cómo estamos? En este video vamos a ver la materia de México y las guerras mundiales. Nuestro tema va a ser el periodo de Miguel Alemán Valdés. Este periodo abarca desde 1946 hasta 1952. Para este tema nos vamos a apoyar con una línea del tiempo donde vamos a ir viendo también algunas de sus características. Nos dice que antes de Miguel Alemán Valdés estuvo el general Manuel Ávila Camacho. Después del periodo de Miguel Alemán Valdés viene el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Las características de Miguel Alemán Valdés. Algunas de sus características es de que él es de origen veracruzano. Él fue el primer presidente civil, por decirlo así, porque antes de él, desde 1946 hacia atrás, eran puros generales, el general Manuel Ávila Camacho, el general Lázaro Cárdenas y así. Todos estuvieron inmersos en la revolución, en las armas, y este presidente pues ya no, es un presidente más civil. Él se vio rodeado de sus amigos de la infancia desde que eran más pequeños. Con el tiempo pues él los fue llamando a su gabinete cuando ya estaba en la presidencia. Pues la mayoría eran abogados y que conformaron su gabinete. Nos dicen que qué es lo que quería Miguel Alemán Valdés, qué es lo que él proponía. En lo que él proponía había tres puntos importantes para salir adelante en su sexenio. Esos tres puntos eran una inversión hacia las vías de comunicación, generar más electricidad y aumentar la producción agrícola. Eran sus tres puntos, era la base de donde él quería partir, y es lo que él hizo, esas inversiones ya estando en su periodo de gobierno. Él amplió carreteras muy importantes de la época, o de esa época, de Morelos hacia México. Hizo la carretera panamericana, otras que se encuentran en Baja California, y asimismo él introdujo otras vías más de las que ya había, todo lo que es el sureste de México, igual algunas del norte de México. ¿Qué hizo con esto Miguel Alemán Valdés? Pues hizo que se ampliaran más las redes en todo lo que es México, así que de norte a sur y de norte a sur y de oriente a poniente, por todos los ramales que se expandieron por toda la República Mexicana. Eso fue la inversión en sus vías de comunicación. Pero ¿para qué quería hacer esas vías de comunicación? Pues más que nada, esas vías de comunicación las quería para surtirse de materia prima, para llevar productos del campo hacia los diferentes lugares, a los diferentes lugares del país, igual así como llevar mercancías de un lado para otro. ¿Y qué conllevó a esto? A esto de la producción y todo lo que conlleva con ello. ¿Qué es lo que hizo? Que abrieron más puertos marítimos, más aeropuertos, y así fue creciendo poco a poco con esas inversiones que había hecho acerca de las vías de comunicación. Ajá, pero ¿cómo estaba el campo? Dice que iba a aumentar la productividad o la producción agrícola. En esa época el campo, ¿cómo se encontraba? La verdad estaba muy, pues muy baja su producción, y él lo que quería era implementar más producciones en lo referente a lo que era el campo. Entonces él, ¿qué hizo? Fue lo que inició junto con sus colaboradores, así que ingresaron obtuvieron de otros lugares semillas mejoradas. Esas semillas mejoradas iban a dar el realce a la productividad en el campo. En cuanto a la agricultura, utilizaron fertilizantes, y asimismo de esos fertilizantes también insecticidas para la plaga, para cualquier cosa que les afectara en el campo. Entonces, poco a poco fueron subiendo
niveles de la agricultura, niveles en cuanto a producción, y todo esto le beneficiaba pues al campesino también. Pero aparte de eso, en cuanto al beneficio del campesino, él lo que hizo fue abrir muchas represas, muchas presas, o varias presas. ¿Y con qué fin abrió estas presas? Presas de agua. ¿Con qué fin abrió las presas de agua? Se dice que en 1940, antes de su periodo, había un riego de 13.000 hectáreas. Y cuando en el año de 1950, dentro de su periodo esas 13.000 hectáreas se habían triplicado, que llegaron alrededor de 73.000 hectáreas con el riego de esas aguas de esas presas. Pero esas presas no solamente era para el riego del agua, que por cierto llegaron a ser, pues tuvieron un buen auge en cuanto a la producción, pero no solo era para eso, sino que también sus represas las utilizaron para generar energía, más energía eléctrica. Hicieron turbinas, hicieron varias represas, generaron muchas, donde generaban electricidad, y así fueron desarrollándose poco a poco. ¿Y todo esto a qué conllevó? Todo esto conllevó a que hubiera más escuelas, construyeron más escuelas, más hospitales, más clínicas. Ahora sí que hubo mejora. Todo esto también que conllevó a que se surtiera con la energía eléctrica a muchos más talleres, a muchas más fábricas, y se fueron creando más fábricas. Se dice que de 13.000 fábricas que había en estos periodos antes a Miguel Alemán Valdés, de 13.000 fábricas que había en todo el país, llegaron a más de 73.000 fábricas en ese periodo. 73.000 fábricas en toda la República. Esas 73.000 fábricas estaban más concentradas en lo que es la Ciudad de México. ¿Qué conllevó a esto? Que llegara más gente, que poco a poco se fuera creciendo, se fuera expandiendo México, la Ciudad de México, se fueron haciendo más avenidas, más calzadas. Todas esas avenidas y calzadas unieron a lo que es la metrópoli, se hizo más grande, se juntaron los pueblos que estaban a su alrededor y fue creciendo. Uno de sus logros de Miguel Alemán Valdés también es que hicieron el centro universitario, ¿sí? Donde está la UNAM. Hicieron edificios muy grandes, muy amplios, donde estaban las diversas facultades, las facultades de las que se encontraban en esa época, de humanidades, de ciencias y humanidades, entre otras su biblioteca. Sí, o sea que fue pues algo significativo para Miguel Alemán. Incluso mandó a hacer su monumento con su imagen de él, que la puso a un lado así que en esta institución. Más adelante, pues esto fue creciendo, se fue ampliando. Los obreros de esa época se dice que vivían bien los obreros, casi alcanzaban el nivel medio de la sociedad, la clase media, que casi estaban a la par. ¿Por qué? Porque pues tenían ingresos, vivían bien, incluso les hicieron sus conjuntos habitacionales para que ellos vivieran, pues a comparación del campesino, que el campesino siempre ha sido, pues ha tenido menos recursos que ellos. En 1951, viene una devaluación. Esta devaluación hace que la gente deje de seguirlo a él, a Miguel Alemán, pues ya no es tan seguido. Pero nos dicen que así como
ampliaron sus redes de carreteras, de ferrocarriles, aeropuertos y todo lo demás. Así como se expandió todo esto, que así también se expandió el tema de la corrupción, que empezaron a hablar que había mucha corrupción en su periodo presidencial de Miguel Alemán Valdés, donde se daban permisos para construir, para hacer cosas, pero principalmente dicen que eran sus amigos de él los que más que nada se llevaban pues esas cuantiosas cantidades. Hacían contrabandos sus amigos, sus mismos amigos le vendían las vías al mismo presidente, hacían contratos entre ellos o para ellos, y la verdad sí se enriquecieron demasiado sus amigos. Por ahí se habla de un caso de un doctor que tenía un cargo dentro de este gobierno. Ese doctor, en su cuadro básico de medicamentos, él mismo los incluía, pero él tenía su laboratorio y él fabricaba ese medicamento para vendérselo al mismo gobierno. Así estaba de la corrupción tan fuerte. Pues bien, viendo todas las características y rasgos de este periodo, ¿qué es lo que nos queda? Pensar si realmente vivían en paz todos los mexicanos de este sexenio. Pues por ahí surgió un personaje. Ese personaje sacó por ahí un escrito que estaba en contra de Miguel Alemán Valdés, donde él decía o le refutaba que él que él había hecho muchas cosas, pero decía que él no había hecho, que no era su dinero de él, ni con sus manos había trabajado, que todas las obras que había hecho, él quería siempre implementar pues una estatua o para que dijeran que él hizo todo eso, pero en la realidad decía este personaje que no, a él no le costó nada y que él solo quería poner monumentos para que en las nuevas generaciones lo vieran como a un dios. Pues hasta aquí llegamos en esta ocasión. Más adelante ya veríamos lo que es el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, ¿sí? Sería todo, gracias.